Buen día, que Dios les bendiga mucho en esta mañana de domingo. Les quiero compartir un pasaje que está en San Lucas 6, el versículo 46 al 49, dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana para que podamos ser oidores, pero también hacedores. Este es un tiempo distinto el que nos toca vivir y que podamos estar firmes sobre la roca. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque somos tus hijos, queremos ser obedientes, queremos rendir todo nuestro ser delante de ti, Señor. Queremos, Padre, que vos completes la obra, Señor, que un día comenzaste en nosotros, Señor, en nuestras familias, Padre, y hoy queremos dejar todo delante tuyo, Señor. Que nuestra fe, Señor, sea en este tiempo, Señor, que está siendo probada, Señor, sea realmente, Padre, con firmeza. Queremos estar firmes en la roca, en Cristo Jesús. Señor, queremos oír y queremos hacer, Señor, porque somos adoradores, Señor, y queremos rendirnos a ti con todo lo que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Me podría explicar qué es el Evangelio? El Evangelio, para nosotros los cristianos, lo tenemos como el marco referencial de nuestra fe y de nuestro estilo de vida. Es decir, lo que creemos y lo que hacemos en nuestro diario vivir debe estar contenido, debe estar enmarcado en el Evangelio. Por eso el Evangelio para nosotros es nuestro manual de vida. Allí encontramos las instrucciones de cómo vivir la vida dentro de la voluntad de Dios, es decir, una vida agradable a Dios. Por eso consideramos que no solo debemos conocer el Evangelio, no solo debemos aceptar el Evangelio como palabra de Dios para nuestra vida, lo cual es fundamental, sino que debemos ejercitarlo, lo debemos vivir en nuestro diario andar, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida comunitaria. Por eso debemos ser coherentes los cristianos entre lo que creemos y lo que hacemos. A mi modo de ver, lo más triste que le puede suceder a un cristiano es que su estilo de vida, su diario vivir, realmente no concuerde con esa fe que profesa. Por eso el Evangelio es el gran milagro de Dios, que nos reencamina al propósito por el cual Dios nos creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y el Evangelio es aquel que nos desafía para vivir la vida a esa imagen y semejanza. Bendiciones. ¿Qué es el Evangelio? Es el medio divinamente escogido para nuestra salvación. Dios nos creó para su gloria, para que reflejemos su carácter, la hermosura de su santidad, su belleza moral, siendo conscientes de esto y aún sabiendo que hay un Dios. No lo honramos como a Dios ni le dimos gracia, sino que cambiamos la gloria del Dios incorruptible por una imagen distorsionada, como dice en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Hemos transgredido sus leyes. Su santa ley nos muestra a nosotros el carácter de Dios, su santidad, su justicia. Y también nos muestra a nosotros nuestra condición delante de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Merecemos el castigo eterno. Hemos ofendido a Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Pero hay una gran noticia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que nos tenía sumergidos en nuestros delitos y pecados, hoy manda a todas las personas, en todo lugar, que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará a todos por aquel varón a quien ha levantado de los muertos. ¿Quién es este varón que ha levantado de los muertos? Aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo su Hijo. Él nos redimió de la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros, habiéndose hecho maldición, ocupando nuestro lugar. El lugar que merecían nuestras vidas, que merecíamos nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros y recibió la ira del Dios santo y justo. Por lo tanto, Él es la propiciación y la expiación de nuestros pecados que nos estaban llevando a la muerte, a la destrucción y al mismo infierno. Hoy nosotros podemos gozarnos de una gran noticia que es digna de ser recibida y creída por todos, el Evangelio, que Dios es propicio a nosotros, los pecadores, porque Jesucristo nos ha reconciliado. Él ha pagado el precio para nuestra redención, para nuestra salvación, para que hoy tengamos oportunidad de arrepentirnos, recibir el perdón y la vida eterna. ¡Qué gran noticia! Para mí, el Evangelio es la propuesta de Jesús a una vida totalmente diferente a la que el mundo nos propone. Esa vida está llena de certidumbre, esperanza y un bienestar
inmensurable. Y es tan grande que es difícil explicarlo con palabras. Damos gracias a Jesús por traernos ese evangelio lleno de su amor. Le preguntaron a Karl Barth, un teólogo muy importante del siglo pasado, ¿qué es el evangelio para él? Unos periodistas. Y él dijo, pensó un momento y dijo, es lo que mi abuela me cantaba cuando me sentaba en la falda y me cantaba. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, la Biblia dice así. El Evangelio para mí cada día es, tengo paz con Dios, estamos bien con Él, porque Jesús pagó todos mis pecados en la cruz. Y me dijo que si yo le daba mi vida a Él, Él me los perdonaría. Eso hizo cuando yo tenía 7 años, o sea que ahora hace 60, y es el mejor lugar donde he estado alguna vez en mi vida. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Damos gracias a Dios el testimonio a la pregunta ¿qué es el Evangelio? De los pastores que hemos invitado, Pastor Daniel Gaidú, Pastor Daniel Marsili, Pastor Carlos Álvarez y Pastor Jorge González. Amigos, cada uno de ellos, queridos hermanos, hemos compartido muchas cosas en el transcurso de los años y ellos han respondido bien a qué es el Evangelio, han aprobado. Porque conocemos lo que son sus vidas, conocemos quiénes son. Cuando si alguien le preguntara qué es el agua, ¿a quién le preguntaría? ¿A quién tendríamos la tentación a preguntarle qué es el agua? Preguntaríamos a un pez. Sin embargo, hay un proverbio chino que dice, si quieres saber qué cosa es el agua, no le preguntes al pez. Porque la explicación es que es el único medio de vida, es la única manera de vivir que ha tenido el pez y no conoce otra cosa. No conoce otra cosa. Y si nosotros le preguntáramos a alguien qué es el Evangelio, que no haya conocido el Evangelio, estaríamos en igual condición. Estaríamos preguntándole a alguien que nunca ha sabido qué es el Evangelio, que nunca ha sabido lo que es estar lejos del Señor, que nunca ha sabido quizás del Señor, acerca del Señor. Pero si le vamos a preguntar qué es el Evangelio, tenemos que preguntar a alguien que conoce al Señor, que ha estado lejos del Señor y que ha sido bendecido con la experiencia de conocer al Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo escribe a estas iglesias, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es una de las descripciones, una breve descripción del Evangelio que el Señor Jesucristo, por gracia para nosotros, por favor, por paz para con nosotros, Él se dio a sí mismo en Cristo Jesús para morir por nuestros pecados y librarnos así del siglo malo, de la época mala, o como dice alguna otra versión también, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado,
según la voluntad de Dios nuestro Padre. E inmediatamente toca el tema de la carta, el tema principal, que es: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y este es el tema, entonces, del evangelio. Este es el tema que el apóstol trata aquí, de cómo algunos de los que fueron denominados judaizantes llegaban a aquellos que habían aceptado el evangelio y venían a presentarle un nuevo mensaje, un mensaje que tenía que ver con volver hacia el pasado, volver a restaurar algunas cuestiones con respecto a las leyes, con respecto a las ceremonias que no correspondían para el cristiano y que estaban enmarcadas en el ámbito del judaísmo. De allí lo de judaizantes. Y entonces el apóstol Pablo dice: estoy maravillado, estoy asombrado, no del progreso que ustedes han hecho en el evangelio, sino que de golpe ustedes hayan decidido volverse atrás con el evangelio, en relación con el evangelio. Y lo que está diciendo es que estas personas han venido a perturbar el evangelio, han venido a cambiar. Literalmente significa a revolver, a enturbiar, a cambiar, a invertir, a modificar, no, como decían, para mejorar el evangelio, porque el evangelio no puede ser mejorado. Es perfecto en el orden de Dios. No era para mejorar, sino para desviar y para desatender el evangelio de Dios. No hay otro evangelio, no hay otro evangelio que el de la gracia y del favor en Dios por Cristo Jesús, y que se acepta por fe en nuestro corazón, simplemente por gracia y simplemente por fe. A ver, si yo les dijera que tengo un auto, les dije que tengo un auto. Tengo un auto gris actualmente. Es el único que tengo. Y si en un momento dado yo les vuelvo a decir: tengo un auto rojo, es el único que tengo actualmente. Esto es una contradicción. No forma parte de lo que sería la lógica. O tengo un auto, solo un auto rojo, o tengo solo un auto gris o cualquier color. Pero no puedo tener solo un auto rojo y verde, a menos que esté pintado. No sé si se explica y si se entiende el sentido. Cuando el apóstol Pablo está diciendo: no hay otro evangelio, quiere decir que no hay otro evangelio. El evangelio que nosotros recibimos por gracia en Cristo Jesús, no hay otro evangelio. Ese es el evangelio de la gracia y de la salvación. Cuando algunos llegaban a predicar algo diferente, que había que agregarle algo más, que había que quitarle algo más, que había que modificarlo en algún sentido de la estructura. No es otro evangelio, no es el evangelio de Dios, no es el evangelio de los evangelios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que predicamos desde hace mucho tiempo. El evangelio que predicamos es el evangelio de Jesús, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. No hay que agregarle nada a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. En ocasiones escuchamos decir: bueno, hay un Dios. Y hablamos con personas que nos dicen: es cierto, hay un solo Dios. Y en algún sentido dan a que pensar que de todos modos en algún sentido del camino vamos a llegar todos a Dios. No, porque el apóstol Pablo también dice: porque hay un solo Dios. Y es cierto,
Pero dice, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hay un solo Dios, pero también hay un solo camino que es Cristo Jesús. No es de alguien que pueda decirle, yo a través de la filosofía, a través de alguna otra religión, a través de alguna meditación he llegado a conocer a Dios. El Dios que se revela en la palabra de Dios es el único Dios. Y si nosotros buscamos el camino fuera de la gracia y fuera de la paz de Dios, nosotros no tenemos nada. No es que hay un evangelio diferente, nosotros no tenemos nada. Cuando nosotros decimos que hemos ingresado al evangelio por la gracia de Dios, no solamente decimos que hemos ingresado por la gracia de Dios y por el favor de Dios, que no hemos puesto nada para ser salvos, simplemente la fe en nuestro Dios, y esto también proviene de Dios, según el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, simplemente por fe. Pero cuando uno dice, bueno, desecho la gracia o tengo que buscar el esforzarme por encontrar a Dios, cuando uno desecha la gracia, es que también desecha la gracia que podría ayudarnos en la vida diaria, no solamente para acceder a Dios. Dice el apóstol Pablo que por la gracia de Dios soy lo que soy. En el sentido no solamente aceptar a Jesús por la gracia, sino que edificamos nuestra vida bajo esta gracia. No solamente que nosotros hemos recibido a Jesús por la gracia, sino que también, como dice Romanos 5, 1 y 2, por esta gracia estamos firmes en el Evangelio. No solamente que aceptamos por la gracia, sino que también estamos fortalecidos en medio de las circunstancias y de las dificultades. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 12, que 3 veces había pedido que el aguijón de la carne le sea quitado, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nuestro Dios es suficiente, nuestro Dios es poderoso para darnos la victoria en cada situación. Y si bien nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia, pero lo hacemos en la confianza de su poder y de su bendición. En otro lugar también Pablo está expresando a los cristianos que si nosotros desechamos la gracia, tenemos que esforzarnos por alcanzar a Dios. Cuando en realidad ya hemos sido aceptos en el amado. Ya Dios nos ha mirado y nos ha recibido en Cristo Jesús y no necesitamos hacer nada para que Él nos acepte. No hay nada que podamos hacer para aferrarnos a la salvación de Dios, porque estamos en las manos de Dios. A veces también solemos escuchar, bueno, lo importante es que no nos soltemos de las manos de Dios. Y si nosotros hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, no podemos ser separados de las manos de Dios. No hay nada que podrá separarnos del amor de Dios, porque Él nos tiene en su mano y nadie podrá arrebatarnos de su mano, según dice el Evangelio de Juan, cuando habla del pastor y de las ovejas. Nadie podrá arrebatarnos de sus manos. Escuchaba hace un tiempo de un lago en los Estados Unidos que en el invierno se congela. Y una persona que quería atravesar el lago, con el temor de que si el lago congelado resistiría su propio peso. Comenzó a caminar, pero en cierto momento del camino, al atravesar el lago, le dio temor. Y cuando tuvo temor, se agachó en 4 patas y tanteando, iba dudoso de que el hielo lo sostuviera.
y fue atravesando todo el lago con temor de que en algún momento pudiera hundirse. Cuando estaba llegando a la otra orilla con mucho pesar, vio que otra persona, con un trineo cargado de mercadería, caminando tranquilamente, llegó mucho antes al destino que compartían. ¿Cuál es la diferencia? La otra persona sabía que el lago lo sostendría, porque ese lago que siempre se congelaba soportaría su peso, y no solo su peso, sino también el del trineo cargado con mercadería. La diferencia estuvo en el conocimiento de la gracia de Dios, del poder de Dios que nos sostiene, que nos lleva, que nos mueve, que nos soporta, que nos bendice, esa gracia de Dios. El otro sentido es el del esfuerzo y el del estar pensando siempre que nosotros estamos con las dificultades de llevar adelante nuestra salvación, cuando en realidad es el Señor el que lleva nuestra salvación por delante. Y Pablo dice, si ustedes escuchan que algún ángel por televisión o si uno mismo volviera a presentarles un mensaje diferente, no lo escuchen. El tal sea anatema, el tal sea maldito, porque es simplemente para desviar. Tantos mensajes acerca de prosperidad, de bienestar, de una vida que no trasciende a la eternidad. Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos alimenta, Dios nos prospera. Pero estamos pensando no solamente en un plano terrenal, sino estamos pensando en algo espiritual superior, más allá de nuestra vida terrenal. Es esta la expectativa que nosotros tenemos. Necesitamos conocer las Escrituras. En algún momento, seguramente ya hemos recibido el testimonio de lo que alguien dijo, el reverendo David Davis, pastor de la iglesia bautista de tal lugar, descubrió en el estudio de alguna situación que habían perdido la fidelidad a la palabra de Dios y ahora han cambiado el nombre de su iglesia, Iglesia Evangélica Bautista, y le han llamado Iglesia Los Hijos de Noé. Una vuelta a lo que el apóstol Pablo había estado luchando tanto para que recibieran a Jesucristo. Una vuelta al modelo anterior que no conducía a nada, el modelo de la dependencia de la ley y del esfuerzo humano que nunca había hecho salvo a nadie. Esto es la maldición, Lo que dice el apóstol Pablo, que el tal sea anatema. A veces en nuestra vida de creyentes nosotros tenemos ejemplos de personas que necesitan ser empujados constantemente hacia un rumbo. Alguien dijo, muy ciertamente, que nos comparamos con los botes o con los barcos o con los veleros. Algunos necesitamos ser empujados como un bote a remos. A duras penas mueven algo. Otros reciben todo lo que escuchan y de cualquier viento de doctrina. Son como veleros y dejan suelta la vela para donde el viento los lleve. Otros son tercos como un barco a vapor que enfilan para un lado y no hay nadie que los haga cambiar de decisión o de opinión. Pero hay otros, y gracias a Dios por estos, que estudian la palabra de Dios, que descubren
con el apóstol Pablo y con tantos otros, como Pablo también decía, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ellos están también pensando en esto. Estudian la palabra de Dios y descubren, encuentran que el Evangelio es la salvación de Dios y que no hay otro camino más allá, y que cuando uno da un paso más allá está desviándose del propósito de nuestro Dios. En este sentido, entonces, dependemos de la palabra de Dios con confianza de que Él es fiel para guardar nuestro depósito para aquel día. En una ocasión, en el Evangelio de Mateo, se relata el episodio de unos escribas que llegaron a preguntarle al Señor Jesús: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y como Jesús conocía la maldad del corazón, Él les dijo: mostradme la moneda. Y ellos le dijeron, le dieron la moneda. Y entonces Jesús pregunta: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Entonces Jesús les respondió: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto que ha sido tomado muchos simplemente para nombrar lo que tenemos que dar al César, sería bueno también pensarlo en la otra pregunta que nunca se hizo. ¿Y qué es lo de Dios? ¿Qué es de Dios? Lo de Dios es la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es lo que nosotros tenemos impreso en nosotros, en la creación. Y lo que tenemos que darle a Dios es la honra, la gracia, el poder, el obrar en nosotros la salvación. Es la adoración, es el servicio, es la entrega. Esto es lo que tenemos que darle a Dios. Es el reconocer que nosotros no somos simplemente unos seres creados como animalitos. Hemos sido diferentes. Somos diferentes y somos para vivir en un nivel superior. Y el nivel superior se alcanza cuando uno conoce a Cristo Jesús, lo busca, le entrega la vida y le sirve. En la filosofía, en la filosofía mundana, en la filosofía de este siglo, en la filosofía secular, nosotros somos llevados a pensar que somos simplemente animales, que somos como cosas, no tenemos esta imagen de Dios, que la satisfacción y la plenitud la vamos a alcanzar en la relación con los pares, en la relación con los semejantes, aún tomando muchas veces en la relación con los semejantes una actitud animal. Pero hay una actitud divina que Dios nos llama a buscar. Cuando éramos jóvenes, tuvimos influencias de mucha de esta música que cantábamos de los Beatles y algunos otros que cantábamos sin saber qué es lo que cantábamos. O tarareábamos, mejor dicho, sin saber qué es lo que cantábamos. Y algunas de estas letras eran Let It Be, Déjalo Ser, Corra, que después también llevamos en algunos otros, con algunos de los tangos como Cambalache, que es todo, el mundo fue y será una porquería, todo un cambalache, cualquier cosa da lo mismo, no cualquier cosa da lo mismo. ¿Qué decir qué podemos decir de la música que nosotros escuchamos hoy en día, si siquiera pudiera llamarse música? En un nivel animal, no solamente terrenal, sino animal, sin buscar a Dios y sin
encontrarse a Dios. El testimonio del Evangelio es el testimonio que resurge de una persona como el apóstol Pablo, que está diciendo: yo he buscado encontrar a Dios. He buscado encontrar a Dios a través de la ley y no lo he hallado, hasta que encontré a Jesucristo, que perdonó mis pecados, que me dio un nuevo sentido, un sentido más profundo, un sentido amplio, que me dio un recibimiento en Cristo Jesús, y a Él le doy gloria. No hay otra cosa, no hay otro evangelio. Oramos. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos permitas ver el límite del evangelio, la gracia, el favor de Dios, el favor tuyo, Dios, que nos recibes en Cristo Jesús, por los méritos, por la obra de aquel que murió en la cruz, y que desde un pequeño niño podemos decir: Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra dice así, que el reino de Dios, que la gloria de la existencia humana se da en quienes reciben como un niño a Cristo Jesús y viven en armonía con Él. Pedimos, Señor, que podamos ser iluminados por esta palabra tuya, que tiene claridad en sí, que tiene bendición en sí. Pedimos que tú nos orientes en lo que es el Evangelio, la buena nueva de salvación, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a